Oremos con la lección divina hoy domingo 27 de agosto de 2023, domingo 21 del tiempo ordinario, semana de Salterio 1. Vamos a meditar el Evangelio según capítulo 16, versos del 13 al 20. Pedro, tú eres piedra, piedra de apoyo, piedra de tropiezo. Hagamos oración. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente, a fin de que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de amor, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de la Virgen María, que nos ha revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Hagamos una división del texto para ayudarnos en la lectura. Primero, Jesús quiere conocer la opinión de la gente. Jesús pregunta a sus discípulos y Pedro responde por todos. Respuesta solente de Jesús a Pedro. Clave para la lectura. En el Evangelio de este domingo, Jesús indaga sobre qué la gente piensa con respecto a Él. ¿Quién dice la gente que sea yo? Después de saber la opinión de la gente, quiere conocer la opinión de sus discípulos. Pedro, en nombre de todos, hace su profesión de fe. Jesús confirma la fe de Pedro. En el curso de la lectura pongamos mucha atención a lo siguiente. ¿Qué tipo de confirmación confiere Jesús a Pedro? Veamos el texto. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles Jesús: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Cristo. Hagamos un momento de silencio orante para que la palabra de Dios pueda entrar en nosotros y iluminar nuestra vida. Hagamos algunas preguntas para ayudarnos en la meditación y también en la oración.
¿Cuál es el punto que te ha llamado más la atención y por qué? ¿Cuáles son las opiniones de la gente con respecto a Jesús? ¿Cuál es la opinión de los discípulos y de Pedro sobre Jesús? ¿Cuál es tu opinión, mi opinión sobre Jesús? ¿Quién soy yo para Jesús? Pedro, piedra de dos modos. ¿Cuál es? Está en Mateo 16, 21, 23. ¿Qué tipo de piedra soy yo para los demás? ¿Qué tipo de piedra es nuestra comunidad? En el texto aparecen muchas opiniones diversas sobre Jesús. ¿Cuáles son las opiniones que existen en nuestra comunidad sobre Jesús? ¿Cuál es la misión que de ello resulta para nosotros? Profundicemos un poquito más en el tema. Veamos el contexto en el cual nuestro texto aparece en el Evangelio de Mateo. La conversación entre Jesús y Pedro recibe diversas interpretaciones y muy opuestas en las distintas iglesias cristianas. En nuestra Iglesia Católica se fundamenta el primado de Pedro. Por esto, sin disminuir de hecho el significado del texto, conviene colocarlo en el contexto del Evangelio de Mateo, en el cual en otros textos las mismas cualidades conferidas a Pedro son atribuidas también casi todas a otras personas. No son exclusivas de Pedro, como sí en el Evangelio de Mateo. Es bueno siempre tener presente que el Evangelio de Mateo ha sido escrito hacia el final del primer siglo para las comunidades de judíos que ya se convirtieron y que vivían en la región de Galilea y de la Siria. Eran comunidades que habían sufrido mucho y habían sido perseguidas por muchas dudas sobre su fe en Jesús. El Evangelio de Mateo trata de ayudarles a superar esas crisis y a confirmarlas en la fe de Jesús, el Mesías, que ha venido a cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Hagamos un comentario al texto. Las opiniones de la gente y las de los discípulos con respecto a Jesús. Jesús pide la opinión de la gente sobre él. Las respuestas son variadas. Juan Bautista, Elías, Jeremías, cualquier profeta. Cuando Jesús busca la opinión de los propios discípulos, Pedro se hace el portavoz y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. La respuesta de Pedro significa que reconoce en Jesús el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y que en Jesús tenemos la revelación definitiva del Padre para nosotros. Esta confesión de Pedro no es nueva. Antes, después de haber caminado sobre las aguas, los otros discípulos habían ya hecho la misma profesión de fe. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan, esta misma profesión de fe la hace Marta. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ella lo dice cuando Jesús llega a la resurrección de Lázaro. La respuesta de Jesús a Pedro: bienaventurado eres, Pedro. Jesús proclama a Pedro bienaventurado porque ha recibido una revelación del parte del Padre. También en este caso la respuesta de Jesús no es nueva. Antes Jesús había hecho una idéntica proclamación de felicidad a los discípulos por haber visto y oído cosas que antes ninguno sabía, y había alabado al Padre por haber revelado el Hijo
a los pequeños y no a los sabios. Pedro es uno de los pequeños a los que el Padre se revela. La percepción de la presencia de Dios en Jesús no viene de la carne ni de la sangre, o sea, no es fruto del mérito del esfuerzo humano, sino que es un don que Dios concede a quien quiere y cuando quiere. Las atribuciones de Pedro son tres atribuciones que Pedro recibe de Jesús: ser piedra de apoyo, recibir la llave del reino y ser fundamento de la iglesia. Ser piedra. Simón, el hijo de Jonás, recibe de Jesús un nuevo nombre que es Cefas, y este quiere decir piedra. Por esto es llamado Pedro. Pedro debe ser piedra, o sea, debe ser fundamento seguro para la iglesia a punto de ser atacada por las puertas del infierno. Con estas palabras de Jesús a Pedro, Mateo anima a las comunidades sufrientes y perseguidas de la Siria y la Palestina, que veían en Pedro un jefe en el cual se podían apoyar por sus orígenes. A pesar de ser comunidades débiles y perseguidas, tenían una base segura garantizada por la palabra de Jesús. En aquel tiempo las comunidades tenían lazos afectivos muy fuertes con las personas que habían contribuido al origen de la comunidad. Así las comunidades de Siria y Palestina cultivaban sus lazos afectivos con la persona de Pedro. Las comunidades de Grecia con la persona de Pablo. Algunas comunidades de Asia Menor con la persona del discípulo amado y otras con la persona de Juan, el del Apocalipsis. Una identificación con estos jefes o con estos líderes de su origen ayudaba mucho a las comunidades a cultivar de la mejor manera posible su identidad y también su espiritualidad, pero también podían servir de motivo de disputa, como en el caso de la comunidad de Corinto. Ser piedra como base de la fe evoca la palabra de Dios al pueblo en el destierro en Babilonia. Escuchadme vosotros que andáis buscando justicia, vosotros que buscáis al Señor. Mirad a la roca de la que habéis sido tallados, a la cantera de la que habéis sido sacados. Mirad a Abraham vuestro padre y Sara que os dio a luz, porque solo a él lo llamé yo, lo bendije y lo multipliqué. Aplicada a Pedro, esta cualidad de piedra fundamento indica un nuevo comienzo del pueblo de Dios. Las llaves del reino. Pedro recibe las llaves del reino para atar y desatar, o sea, para reconciliar las personas entre ellas y con Dios. He aquí que de nuevo el mismo poder de atar y desatar se da no solo a Pedro, sino también a los otros discípulos y a las propias comunidades. Uno de los puntos en el que más insiste el Evangelio de Mateo es en la reconciliación y el perdón. En los años 80 y 90 en la Siria, a causa de esa fe que la gente tenía en Jesús, había muchas tensiones en las comunidades y también muchas divisiones en las familias. Unos aceptaban como Mesías y otros no, y esto era motivo de muchas tensiones y divisiones y conflictos. Mateo insiste en la reconciliación. La reconciliación era y continúa siendo uno de los deberes más importantes de las comunidades actuales.
imitando a Pedro. Ellos deben atar y desatar, o sea, hacer todo lo posible para que se dé la reconciliación, aceptación mutua, construcción de la verdadera comunidad. Perdonar 70 veces 7, o sea, siempre. La iglesia. La palabra iglesia, en griego eclesia, aparece 105 veces en el Nuevo Testamento, casi exclusivamente en todas las cartas de los apóstoles, en las actas también. Solo 3 veces en los evangelios y allí solo en el Evangelio de San Mateo. La palabra significa literalmente convocada o elegida. Significa el pueblo que se reúne convocado por la palabra de Dios y trata de vivir el mensaje del reino que Jesús viene a traernos. La iglesia o la comunidad no es el reino, sino un instrumento o una indicación del reino. El reino no es más grande. En la iglesia, en la comunidad, se debe o se debería hacer ver de todos lo que sucede cuando un grupo humano deja reinar a Dios y deja que sea el Señor en su vida. Profundizando, veamos un retrato de San Pedro. Pedro, que era pescador de peces, se convirtió en pescador de hombres. Estaba casado, era un hombre bueno, muy humano, era el líder natural entre los 12 primeros discípulos de Jesús. Jesús respetó siempre este liderazgo y hace de Pedro un animador de su primera comunidad. Antes de entrar en la comunidad de Jesús, Pedro se llamaba Simón Barjona, o sea, Simón, hijo de Jonás. Jesús lo llama Cefas o piedra, que después se convierte en Pedro. Por su naturaleza y por su carácter, Pedro podía hacerlo todo menos piedra. Era valiente en el hablar, pero en el momento del peligro se dejaba dominar del miedo y huía. Por ejemplo, la vez en la que Jesús caminaba por las aguas, Pedro le dice: Jesús, deja que yo también camine sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven, puedes venir, Pedro. Y Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre las aguas, pero apenas ve una ola grandota y alta, se atemorizó, perdió la confianza y por eso comenzó a hundirse. Y fue cuando gritó: Señor, sálvame. Jesús le dio seguridad. En la última cena, Pedro le dice a Jesús: no te negaré nunca, Señor. Pero a las pocas horas después, en el palacio del sumo sacerdote, delante de una criada, cuando Jesús ya había sido arrestado, Pedro negó con juramento que no tenía nada que ver con Jesús. Cuando Jesús se encontraba en el huerto de los olivos, Pedro saca la espada, pero termina huyendo, dejando solo a Jesús. Por su naturaleza, Pedro no era piedra, pero este Pedro tan débil y humano, tan semejante a nosotros, se convierte en piedra porque Jesús ruega por él y dice: Pedro, he rogado por ti para que tu fe no decaiga, y tú, una vez seguro, confirma a tus hermanos. Por esto Jesús podía decir: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús lo ayuda a ser piedra. Después de la resurrección en Galilea, Jesús se aparece a Pedro y le pide 2 veces, le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde: Señor, tú sabes que te amo. Cuando Jesús le dirige la tercera pregunta, por tercera vez le dice: Pedro,
Me amas, pero se entristece. Quizás recordó que lo había negado a Jesús por 3 veces. A la tercera vez responde: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo mucho. Y es entonces cuando Jesús le confía el cuidado de sus ovejas, diciendo: Pedro, apacienta mis ovejas. Con la ayuda de Jesús, la firmeza de la piedra crece en Pedro y se revela en el día de Pentecostés. En este día, después de la venida del Espíritu Santo, Pedro abrió las puertas de la sala donde estaban todos reunidos, escondidos y atemorizados. Echada la llave por temor a los judíos, se arma de valor y comenzó a anunciar la buena noticia de Jesús a la gente, y no se cansaba de hacerlo. Gracias a este anuncio valeroso de la resurrección, fue llevado a la cárcel. Durante el interrogante se le prohíbe anunciar la buena noticia, pero Pedro no obedece a la prohibición. Decía: sabemos que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, algo que nosotros deberíamos entender hoy día, porque se inventan tal y cuales leyes humanas y nos olvidamos de que primero es lo que nos acerque a Dios, lo que nos mande Dios. Ahí fue cuando Pedro fue arrestado de nuevo, pero él dice: gracias, pero continuaremos. Cuenta la tradición que al final de su vida en Roma, Pedro fue arrestado y condenado a muerte, y a una muerte de cruz. Él pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo. Creía que no era digno de morir como murió Jesús. Pedro fue fiel a sí mismo hasta el final. Completemos el contexto. Pedro había confesado: tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él pensaba en un Mesías glorioso y Jesús lo corrige. Es necesario que el Mesías sufra y muera en Jerusalén. Diciendo que es necesario, indica que el sufrimiento ya estaba previsto en las profecías. Si Pedro acepta a Jesús como Mesías, como el Hijo de Dios, debe aceptarlo como el Mesías siervo que será enviado a la muerte. No solo el triunfo de la gloria, sino también el camino de la cruz. Pero Pedro no acepta la corrección y trata de disuadirlo. Por supuesto que la respuesta de Jesús es sorprendente. Lejos de mí, Satanás, le dice, tú me sirves de tropiezo porque no piensas como Dios, piensas según los hombres. Satanás es aquel que nos separa del camino de Dios, que el camino que Dios nos ha trazado. Literalmente Jesús dice: ponte detrás, va de retro. Pedro quería ponerse delante e indicarle la dirección a Jesús. Y Jesús le dice: ponte detrás de mí. Quien indica la ruta y la dirección no es Pedro, sino Jesús. El discípulo debe seguir al Maestro, debe vivir en una continua conversión. La palabra de Jesús es también una llamada para todos aquellos que guían las comunidades. Ellos deben seguir a Jesús y no ponerse delante de él como quería hacer Pedro. No son ellos los que indican la dirección y la ruta. De otra manera, no son piedra de apoyo, sino que se convierten en piedra de escándalo, piedra de tropiezo. Así eran algunos líderes de las comunidades en la época de Mateo, llenas de ambigüedades. Así sucede también entre nosotros incluso hoy.
Oremos con el Salmo 121. Mi auxilio viene de Yahvé. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene de Yahvé que hizo el cielo y la tierra. No deja tu pie resbalar, no duerme tu guardián, no duerme ni reposa el guardián de Israel. Es tu guardián Yahvé, Yahvé tu sombra, tu diestra, de día el sol no te hará daño ni la luna de noche. Yahvé te guarda de todo mal, Él guarda tu vida. Yahvé guarda tus entradas y salidas desde ahora y para siempre. Hagamos oración. Señor Jesús, Dios mío, te damos gracias por tu palabra que nos has hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como la Santísima Virgen María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor hoy en el día del Señor. Alabado sea Jesucristo.